Bien, pues le damos la bienvenida al hermano Cristian Manzanares, originario de Honduras y siervo misionero de la Santísima Trinidad, formándose en nuestra casa de estudios en Medellín, Colombia, estudiando teología, pero con bastante experiencia pastoral y pues conocimiento de lo que nos va a hablar en anticipación al acontecimiento de Pentecostés que pronto celebraremos. Bienvenido, hermano, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, Padre. Bien, buenas noches. Como ya lo dijo el Padre Arturo, soy el hermano Cristian y esta noche pues vamos a compartir ya cercano esta fiesta litúrgica de Pentecostés. Vamos a hablar un poco sobre el actuar del Espíritu Santo, el actuar dinámico del Espíritu Santo en el ser de la Iglesia, pero también en el quehacer de la Iglesia. Muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, viene a nosotros casi como esa idea, o muchas veces suele suceder en la vida de la iglesia, como le pasó a Pablo en la primera lectura que escuchábamos el día de ayer, estos días cercanos a Pentecostés, cuando Pablo llega a Éfeso y pregunta, ¿ha recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y los discípulos responden, ni siquiera hemos oído hablar que exista el Espíritu Santo. Y pues como en aquel momento, en el hoy también de nuestra historia, pues también en el hoy de nuestra vida de fe, muchas veces algunos lo suelen llamar el gran desconocido en la iglesia, el Espíritu Santo, que sin duda sigue actuando en nosotros, sigue transformando, sigue manifestándose, pero que de igual forma sigue siendo de alguna manera como el más desconocido, el menos invocado. Por eso, cercanos a esta fiesta, hablemos de, del Espíritu Santo, del acontecimiento de Pentecostés, de esta fiesta litúrgica que de alguna manera pone las bases de nuestra fe, pone las bases del quehacer, de la actividad pastoral de la iglesia, pero que también es signo de esa manifestación y de esa intervención de Dios eh, entre nosotros. Les pregunto, ¿si están viendo mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, hermano. hermano. Ah, listo, gracias. Bien, hablemos un poquito de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, como su nombre lo indica, 50 días. Y como en este tiempo pascual que ya está concluyendo en la liturgia de la iglesia, solemos llamarlo la cincuentena pascual, los 50 días previo a la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, como le llamamos, da por clausurado el tiempo pascual en el que la iglesia de manera específica subraya eh, el triunfo de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo. Celebramos el gran acontecimiento de la resurrección que marca de alguna manera la historia de la humanidad. Pero también Pentecostés en la cultura judía para los judíos es una fiesta de acción de gracias por las cosechas recogidas. Es la fiesta, el Pentecostés le llaman a la acción de gracias por el fruto de la tierra, por las primeras cosechas. Para los judíos eso es Pentecostés, la acción de gracias por el fruto, por las primeras cosechas. Para nosotros los cristianos, marca de alguna manera la historia, irrumpe en la historia humana, porque no solamente es acción de gracias no es acción de gracias por el fruto del trabajo humano, no es una fiesta campesina. Para nosotros es el don del Espíritu Santo, es el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero también sobre la iglesia. Y es
va a marcar un antes y un después, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, por qué decimos que marca un antes y un después el acontecimiento de Pentecostés en la vida, en la acción, en el quehacer también de la iglesia. Cuando hablamos que Pentecostés es la fiesta con la que se cierra el tiempo pascual, hay que tener claro, el tiempo es la clausura, es el que clausura, con el que se clausura, mejor dicho, el tiempo pascual, el tiempo litúrgico de la Pascua. Sin embargo, la iglesia todos los domingos celebra la Pascua, porque la Pascua es el paso, es la resurrección, y cada vez que nos reunimos para celebrar el sacrificio eucarístico, pues hacemos memoria del acontecimiento, no solamente de la entrega de Cristo en la cruz, no solamente de su muerte, sino también de su resurrección. Entonces, Pentecostés solamente clausura el tiempo litúrgico de la Pascua, pero la iglesia continuamente celebra la Pascua cada vez que actualiza en el sacrificio eucarístico el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. En estos días, esta semana previa al domingo en el que celebramos la solemnidad de Pentecostés, aparecen ya los anuncios de la venida del Espíritu Santo. El discurso de despedida que encontramos en el Evangelio de San Juan, los capítulos 14, 15, 16, Jesús está como haciendo el discurso de despedida a los discípulos y continuamente les está anunciando, yo me voy, pero no los dejo solos. Yo me voy, pero vendrá a ustedes el Paráclito. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Y ese Espíritu que va a tener una acción, ese Espíritu que va a tener una tarea específica, ese Espíritu que va a actuar y va a dinamizar la obra de la iglesia, pero también es continuador, es protagonista de la misión, es continuador de la obra salvadora de Cristo que se extiende en el mundo entero a través de la misión de la iglesia. Cuando hablamos del ser y quehacer de la iglesia, nos estamos refiriendo prácticamente en estos términos. Cuando decimos lo que la iglesia es lo que la eclesiología dice de la iglesia. Es lo que la eclesiología habla de la iglesia. Es la perspectiva que eclesiológicamente tenemos de esta obra, de esta institución o de este cuerpo, de esta comunidad llamada iglesia, a lo que nosotros llamamos iglesia. Y primero, pueblo. Cuando leemos las páginas de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios elige a un pueblo, que saca a ese pueblo de la esclavitud en Egipto, lo guía por el desierto hacia una tierra prometida. De igual forma, a través de los apóstoles que dan comienzo a esta obra, nace la iglesia como pueblo de Dios. En aquel momento eran 12 tribus las que conformaban el pueblo de Israel. En el hoy de la historia, en la iglesia, es constituido pueblo a través de 12 columnas, la columna de los 12 apóstoles, a quienes el Señor elige, a quienes el Señor prepara y a quienes también, como escuchamos el domingo pasado en la solemnidad de la Ascensión, envía a ser vivo y a transmitir el mensaje del Evangelio. El Concilio Vaticano II, en la Constitución llamada la luz de los pueblos o la Lumen Gentium, retoma y específicamente subraya o resalta esta condición de la iglesia, pueblo de Dios. Somos el pueblo elegido también por Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios. Somos el pueblo rescatado, somos el pueblo restaurado, que ya somos guiados no solamente por el desierto, sino también somos guiados bajo la acción del Espíritu Santo y que también a nosotros, a este pueblo, a esta iglesia, también se le hace una promesa de salvación, una promesa, se le constituye en heredera de un reino eterno. También la iglesia es
cuerpo. Así lo va a presentar el apóstol San Pablo cuando habla del cuerpo. Presenta a la iglesia como cuerpo de la cual cada uno de nosotros somos miembros. Cada bautizado que a través del sacramento y de la gracia sacramental somos incorporados a la iglesia, nos convertimos en miembro de este cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos sus miembros. Por eso también vamos a ver a lo largo del tema, de la reflexión, que también nosotros tenemos una misión, tenemos una tarea específica dentro de la gran obra misionera de la iglesia, porque nosotros también somos los que llevamos o los que participamos y colaboramos de diferente forma, en diferentes ministerios, en la gran obra misionera de la iglesia. La iglesia como un misterio de fe, algo que no comprendemos, algo que no muchas veces no podemos descifrar así a primera vista, algo que muchas veces nos parece incomprensible, pero que también aparece como misterio de fe. Cristo nos ha elegido, Cristo nos ha constituido, hace parte del plan salvífico de Dios y es de esa manera que Dios sigue llevando su plan de salvación, sigue realizando su plan de salvación en y a través de la iglesia. La iglesia como sacramento de salvación. La iglesia es puesta en el mundo no solamente para estar en medio, sino para que desde el mundo salvar al mundo. Es la iglesia la que confiere la gracia de la salvación. Es la iglesia la primera enviada a anunciar el evangelio. Es la iglesia la primera llamada a ser discípulos. Es la iglesia la que es enviada también a atraer a otros. Entonces, está puesta en el mundo no solamente para estar, sino para salvar al mundo. La iglesia por eso se convierte en sacramento de salvación. Y luego la iglesia es también comunidad. Cuando leemos el capítulo 2 de, del libro de los Hechos de los Apóstoles y cuando leemos después los relatos que anuncian la resurrección o las apariciones del resucitado a los apóstoles, casi siempre es los apóstoles reunidos en el cenáculo. Cuando se nos relata el acontecimiento, la venida del Espíritu Santo, el acontecimiento de Pentecostés, se nos dice que los apóstoles están reunidos en el cenáculo en oración. La iglesia es comunidad. La iglesia está llamada a vivir en fraternidad. La iglesia está llamada a ser comunidad. Es comunidad de comunidades, unida por el Espíritu Santo, congregada por el Espíritu Santo. Y es desde la comunidad y en comunidad que se realiza la misión evangelizadora. Es desde la comunidad que nace el deseo. La iglesia es enviada en comunidad, es motivada en comunidad y debe ser expresión. El amor fraterno es don de Dios y el amor fraterno de los cristianos es signo del amor de Dios. Por eso la iglesia está llamada a vivir en fraternidad como signo en medio del mundo del amor que Dios nos tiene. Y luego, esposa, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como también en la carta a los Colosenses, va a hablar de la iglesia como esposa de Cristo, cuando habla de la familia, de los códigos domésticos, cuando habla de la relación familiar, las esposas, los esposos, el trato, la relación que debe haber entre, entre los esposos, lo hace en esa consonancia, en ese paralelo entre Cristo y la iglesia. La iglesia es esposa de Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Así como es cuerpo y Cristo es cabeza, así la iglesia también es esposa. Cristo es su esposo y la iglesia está al servicio del esposo. Por eso también cuando escuchamos en el Evangelio, cuando le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿por qué
los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos de Juan, mientras que los tuyos no. Mientras el novio esté con ellos, ¿cómo van a ayunar? Entonces, mientras la presencia del esposo está continuamente en la iglesia es la mensajera de esa alegría, de la presencia de Jesús en medio de nosotros. La iglesia también es madre. El Papa Juan XXIII escribió un documento llamado La Iglesia como madre y maestra, como madre que acompaña, como madre que cuida, como madre que guía y también como maestra que enseña la sana doctrina. La Iglesia como custodia del plan salvífico, como depositaria, como custodia del depósito de la fe. La Iglesia también es madre que ofrece todos los bienes a sus hijos, que cuida de sus hijos, que acompaña a sus hijos y que confiere a sus hijos el don de la gracia divina. Y luego aparece lo que el credo profesa de la iglesia. Cuando profesamos el credo largo que nosotros conocemos, el niceno-constantinopolitano, decimos que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica, que la iglesia es apostólica. Eso dice, eso profesa nuestra fe, el símbolo de la fe. Cuando nosotros profesamos, decimos, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Esto podemos decir entonces desde la eclesiología de la iglesia, lo que la iglesia es pueblo, es cuerpo, es misterio, es sacramento de salvación, es comunidad, es esposa, es madre, es una, es santa, es católica y apostólica. Esto bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace de la iglesia el pueblo nuevo de Dios. Es el Espíritu Santo quien dinamiza, quien transforma y quien convierte a la iglesia en ese cuerpo de Cristo, en ese misterio visible, pero que ha sido elegido, en ese sacramento de salvación. Es el Espíritu Santo que el principio de unidad que nos hace vivir en fraternidad, que nos integra a través de la acción sacramental en una comunidad, nos injerta en una familia llamada iglesia. Y bajo la acción es esposa y es madre. Cuando profesamos el credo, también siempre los domingos, casi siempre que hacemos el credo largo, en la profesión de fe, decimos esta cláusula que aparece en el credo largo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hablemos ahora entonces del quehacer de la iglesia. Si la eclesiología nos dice lo que la iglesia es, la pastoral, la teología pastoral nos va a hablar de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia hace como sacramento de salvación, de lo que la iglesia hace como pueblo, de lo que la iglesia hace como madre y maestra, de lo que la iglesia enseña, todo el quehacer pastoral de la iglesia, toda la actividad misionera de la iglesia, bajo la guía, bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces, el quehacer de la iglesia es la acción pastoral. Y como ya decíamos anteriormente, la iglesia está puesta en el mundo para salvarlo. No es solamente una más en el mundo, sino para salvar al mundo. A eso está enviada la iglesia y para eso está puesta en el mundo. Por eso digamos primero, la iglesia es misionera por naturaleza. ¿Y de dónde le emana esa naturaleza misionera a la iglesia? Del mismo Dios uno y trino. Así como el Padre envía al Hijo, así también el Hijo envía a la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Y así como a través del Espíritu Santo nos es revelado ese misterio de Dios uno y trino,
así también es el mismo Espíritu Santo quien va revelando, quien va planificando, quien va transformando, quien va actuando y quien va haciendo realidad la acción salvífica, el plan salvífico de Dios en el mundo. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con esta realidad. Es el Espíritu quien acompaña la misión de los apóstoles. Es el Espíritu Santo quien va guiando el quehacer de los apóstoles. Es el Espíritu Santo quien va confirmando también que la obra no es de los apóstoles. La obra misionera es del mismo Dios. Y es el Espíritu quien va siendo eficaz esa obra salvífica en aquellos que escuchan la palabra, en aquellos que la acogen, en aquellos que creen, en aquellos que se dejan interpelar. Entonces, es el Espíritu, es el protagonista de la misión, es el protagonista del quehacer de la iglesia. La enriquece con sus dones y carismas. Va a decir el apóstol San Pablo, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Todos ejercemos diferentes ministerios, todos ejercemos diferentes tareas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Igual hoy en el quehacer de la iglesia, no todos son sacerdotes, no todos son religiosas, no todos tienen la vocación del matrimonio, no todos ejercen el mismo ministerio, cada uno desde su realidad, cada uno desde su tarea específica, pero algo aportamos, algo hacemos en el quehacer, en la obra misionera de la iglesia, cada uno desde la vocación y cada uno desde el lugar donde, desde la realidad que le toca, pero colaboramos en la misión de la iglesia. Los dones y carismas que son depositados bajo la acción del Espíritu en cada uno de nosotros sirven y están al servicio de la misión, están al servicio de la actividad misionera de la iglesia. El Espíritu Santo guía, acompaña, dirige y santifica la vida y la misión de la iglesia. Lo que el alma es para el cuerpo, lo es el Espíritu Santo para la iglesia. Lo que el alma, así como lo que el alma es para el cuerpo, aliento de vida, lo es el Espíritu Santo para la iglesia. Él es quien dinamiza, Él es quien transforma, Él es quien vivifica la misión, la actividad misionera de la iglesia. El Espíritu Santo es presencia activa en los creyentes, mora en nosotros y nos hace testigos, nos santifica y nos alienta a dar testimonio. Por eso decimos, la iglesia en el mundo tiene un lugar, un papel particular. Y eso es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que mora y es una presencia activa en nosotros. Lo hemos recibido en el sacramento del bautismo y lo hemos recibido a plenitud en el sacramento de la confirmación. Por eso nos transforma en testigos y nos empuja, nos impulsa a dar testimonio. Y aquí quiero hacer como un comentario acerca de la fiesta de Pentecostés que ya se aproxima. Muchas veces, y nosotros caemos como en ese error, cuando se aproxima la fiesta de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, anticipamos nosotros esta celebración con un montón de preparativos. Y entonces empezamos a ver qué telón le vamos a poner, empezamos a ver qué música es la que vamos a montar, empezamos a ver qué los preparativos que vamos a utilizar, etcétera. Y casi siempre confundimos al Espíritu Santo con una paloma o con lenguas de fuego, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esa es la imagen que tenemos del Espíritu Santo. Automáticamente cuando nos preguntan, ¿quién es el Espíritu Santo? Nosotros respondemos, una paloma, unas lenguas de fuego. Y ojo, no, el Espíritu Santo no es un objeto.
El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso hablamos de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Cuando usamos la imagen o el símbolo de la paloma es una representación, lo que no quiere decir que eso sea el Espíritu Santo. Es alguien y como lo decía hace un momento, es presencia activa en los creyentes. No es algo pasivo, es activo, no nos deja estático, no nos deja cómodos. Del Espíritu Santo no lo recibimos para relajarnos, sino para ponernos al servicio, sino para ponernos también en camino, como diría hoy el Papa Francisco, una iglesia en marcha, una iglesia accidentada, una iglesia misionera. Por eso recibimos, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. A veces la fiesta de Pentecostés también se queda en puro avivamiento, cantos dinámicos, gritos, levantando la mano, aplaudir, y qué bonito la fiesta, pero hasta ahí no más llega, no va más allá. Pentecostés no solamente es la efusión del Espíritu Santo y ya, nos debe mover, nos debe llevar a algo más allá, nos debe empujar, nos debe motivar, que se note, que se sienta la acción, que se exprese, que se manifieste en nosotros la acción alentadora, vivificadora del Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es creer en sus acciones. La iglesia es enviada bajo la acción del Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es creer en sus acciones, es decir, es tener la certeza de que siempre está actuando con y en nosotros. Es estar abiertos también a la novedad de Dios, porque el Espíritu Santo es la intervención del mismo Dios en la historia humana, pero también en cada ser humano, en cada persona, y actúa de manera distinta, y se presenta de manera distinta, y se mueve de manera distinta en nosotros, pero siempre está actuando en nosotros, siempre está actuando en la iglesia. La iglesia es signo y al mismo tiempo medio de la intervención de Dios en nuestro mundo y en nuestra historia. La iglesia es signo de la intervención de Dios en nuestro mundo y en nuestra historia. La iglesia en el mundo está llamada siempre a ser presencia de Dios. La iglesia siempre está llamada a ser instrumento de Dios en el mundo. Y luego, como decíamos que profesamos en el credo que la iglesia es una santa, católica, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Hablemos entonces, ¿de dónde le viene, de dónde emana esa unidad de la iglesia? ¿De dónde emana esa santidad de la iglesia? ¿De dónde le viene esa catolicidad a la iglesia? ¿Y de dónde viene esa apostolicidad de la iglesia? Comencemos diciendo que el Espíritu Santo es principio de unidad. Hace una a la iglesia, es principio de comunión, de fraternidad. Y yo vuelvo a recordar el pasaje del relato de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Los discípulos estaban reunidos en el cenáculo, reunidos en oración y es en comunidad en que reciben el Espíritu Santo. El mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando nos habla de la primera comunidad cristiana, vivían unidos, tenían un solo corazón, los bienes estaban a disposición de todos, nadie carecía de nada. Y aquí también hay que aclarar algo. Cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de comunión, no simplemente nos referimos, unidad o comunión no es ausencia de diversidad. Es en la diversidad que se da la unidad. Cuando leemos el capítulo 2 y el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles,
que nos habla de la primera comunidad cristiana, cómo vivía, qué hacía. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la oración en común, a la vida fraterna, a la fracción del pan. No quiere decir que no eran diversos, pero en la diversidad sobresalía la obra, se construía la comunión, la comunidad. Claro que a nosotros de la iglesia, esta dimensión fraterna de la iglesia. Y se nos olvida que todos hemos recibido el mismo espíritu, ese espíritu que sigue actuando en nosotros y que debe ser principio de unidad. Somos diversos, sí, pero en la diversidad prima la unidad, prima la comunión, prima la fraternidad. Y es en comunidad y es en, en, en fraternidad que la iglesia es enviada al mundo a anunciar el Evangelio, a ser continuadora de esa obra salvífica de Cristo. Es preciso estar en el cuerpo de Cristo para tener el Espíritu de Cristo. Es preciso estar en el cuerpo de Cristo, como ya decíamos, en la iglesia, en la comunidad, en el pueblo de Cristo, para tener el Espíritu que como don es enviado desde el Padre por el Hijo a la iglesia. La iglesia es una comunión, una fraternidad de personas. La armonización es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos une. Es el Espíritu quien nos congrega. Es el Espíritu que nos hace comunidad. Y ese mismo Espíritu que va enriqueciendo esta comunidad con los dones, con los carismas, que va derramando, con las gracias que va derramando en nosotros. Y luego el Espíritu Santo es principio de catolicidad. Cuando hablamos de que la iglesia es católica, hablamos de la universalidad de la iglesia. Como rezamos en la plegaria eucarística, cuando vamos a la Eucaristía, el sacerdote dice, acuérdate de la iglesia, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Hablamos de la universalidad de la iglesia que está extendida por el mundo entero. No es como muchas veces las distinciones que nosotros hacemos, ¿no? De decir, es que yo no soy cristiano, yo soy católico, no. Somos cristianos. Todos somos hijos de Dios, todos somos seguidores de Cristo, todos intentamos ser discípulos de Cristo. Pero cuando hablamos de catolicidad, estamos hablando de la universalidad de la iglesia que está presente y que está extendida por todo el mundo. El Espíritu Santo es principio de la universalidad de la iglesia, porque como decíamos, es enviada bajo la acción del Espíritu Santo. Y como ya decíamos anteriormente, es el Espíritu quien guía, quien anima, quien ilumina, quien fortalece, quien acompaña la misión de la iglesia. No es enviada sola, es enviada bajo la acción del Espíritu. Está presente en su caminar. El Espíritu, como vamos a ver más adelante, se convierte en compañero de camino de la iglesia y la conduce a la verdad plena. Cuando Jesús en el discurso de despedida le dice a los discípulos, la verdad los hará libres y ya les ha prometido, ya les ha anunciado la venida, el don del Espíritu Santo. La verdad los hará libres. Bueno, el Espíritu es quien guía a la verdad plena. El Espíritu es quien es el compañero de camino que acompaña el caminar de la iglesia. Por eso es principio de catolicidad en la iglesia. No olvidar que siempre está actuando en la actividad misionera de la iglesia. Y el Espíritu Santo también es principio de santidad de la iglesia, porque ha sido derramado como don en nuestros corazones. Así nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ha sido derramado como don en nuestros corazones.
Y cuando hablamos de santidad, de la santidad de la iglesia, ojo con esto, no nos estamos refiriendo a que la iglesia es santa porque nosotros somos santos, porque quienes la conformamos somos santos. Esa es la llamada, esa es la vocación universal de la iglesia, va a decir el Concilio Vaticano II. La vocación universal de la iglesia es la santidad. Pero la iglesia no es santa porque nosotros los miembros seamos santos, sino es santa por elección. Es Dios, el principio de santidad, quien ha elegido a la iglesia, quien la ha constituido en pueblo suyo, en la persona de su Hijo, bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu que se derrama, es el Espíritu que fluye, es el Espíritu que se manifiesta en la iglesia. De allí emana la santidad de la iglesia. Es santa por elección, porque ha sido elegida por Dios, porque ha sido constituida por Dios en pueblo bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, la santidad no depende de nosotros, de quienes conformamos la iglesia, aunque esa es la tarea, aunque esa es la vocación, aunque esa es la llamada, pero es santa por elección y porque el Espíritu Santo está presente y está actuando siempre en bien de la iglesia. La acción particular del Espíritu, como lo dice nuestra doxología, es santificar. Él santifica siempre la obra, Él santifica la actividad, Él santifica al creyente. Entonces, porque el Espíritu está presente y actúa, es que somos llamados, es que la iglesia es llamada santa y nosotros también llamados a la santidad. Pero, ojo, recordar que no depende de la santidad de quienes conformamos la iglesia, sino es santa por elección y santificadora del Espíritu Santo. Somos el pueblo marcado por el Espíritu Santo. La iglesia es el pueblo marcado por el Espíritu Santo. Observa la apostolicidad de la iglesia. Cuando hablamos de apostolado nos referimos a una tarea, una misión, un encargo por realizar. Lo propio de la iglesia es evangelizar. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, lo primero que hacen ellos es salir a evangelizar, salir a anunciar y a defender firmemente que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo ha resucitado y que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, lo propio de la iglesia es evangelizar. Partimos de una iglesia evangelizada y una iglesia evangelizadora. Una iglesia que primero ha recibido el anuncio y que luego es comunicadora de ese anuncio que ha recibido. De una iglesia evangelizada a una iglesia evangelizadora. Lo que se le ha transmitido es lo mismo que está llamada a transmitir. Los enviados predican la palabra bajo la acción del Espíritu Santo. Los enviados predican el Evangelio, predican la buena noticia bajo la acción del Espíritu Santo. Cristo es enviado al mundo como la buena noticia. Cristo es enviado al mundo como la propuesta de salvación a la humanidad. Pero solamente se le concibe como Salvador y se le acoge como Salvador bajo la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu, vuelvo y digo, quien desvela el misterio, el plan salvífico de Dios en favor de la humanidad. Y es quien hace plena esa obra de la redención traída por Cristo a los hombres. Su palabra es poderosa por la acción del Espíritu Santo. Los apóstoles están convencidos de esto. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que de alguna manera relata o testimonia la actividad misionera
de los apóstoles en los primeros siglos están convencidos de esto, de que su acción, de que su obra, de que su tarea, de que su misión no es propia, sino que es de Dios y que se lleva a cabo a través del Espíritu, de la acción del Espíritu Santo. Por eso, como decimos en el credo, ese Espíritu que es vivificador, que es dador de vida, ese Espíritu que dinamiza, ese Espíritu que inspira, ese Espíritu que acompaña, ese espíritu que actúa siempre, así como habló anteriormente por los profetas, y así como fue guiando a través de los profetas al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la tierra de salvación, así también en el hoy de la historia, a través de la iglesia, sigue acompañando a los hombres, sigue acompañando a la humanidad y sigue inspirando, sigue llevando a la humanidad hacia la tierra de provisión, hacia la salvación, para que acoja esa salvación traída por Cristo. El ministerio apostólico es un don del Espíritu Santo. El ministerio apostólico es un don del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice, yo no me atribuyo el don del apostolado, es por gracia de Dios, pero bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue confirmando, actuando, santificando y planificando la obra de Dios en la iglesia. La acción de la iglesia, entonces, es obra del Espíritu Santo. La actividad misionera de la iglesia como depositaria del don de la fe, del don de la salvación, es obra del Espíritu Santo. Todo el quehacer de la iglesia no es algo propio, sino es el Espíritu que sigue dinamizando ese quehacer de la iglesia. Y por último, el Espíritu Santo en el hoy de nuestra historia. ¿Cómo concebimos en el hoy de nuestra historia el Espíritu Santo? ¿Qué certeza tenemos de que en verdad nuestro quehacer, nuestro apostolado, nuestra labor misionera y evangelizadora es bajo la acción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no solo fue anunciado a los apóstoles, sino que fue derramado sobre ellos para que llenos de su presencia salieran a anunciar con valentía el mensaje de la salvación. Es interesante porque cuando leemos los relatos de la resurrección, por ejemplo, el capítulo 24 de San Lucas, cuando aparece el relato de los discípulos de Maús, ¿cómo van los discípulos a Jerusalén? ¿Cómo se dirigen? Según el relato, cabizbajos, decepcionados, frustrados, porque para ellos hasta allí había acabado todo. ¿Cómo se presentan los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos después de la muerte en cruz? Vuelven a su tarea. Cuando Jesús los llama, según los evangelios sinópticos, los llama a orilla del mar. El oficio de los apóstoles, su trabajo era la pesca. Ellos se dedicaban a pescar. ¿Qué hacen después de la muerte? Vuelven a su labor, vuelven a su trabajo. Pero cuando Jesús resucitado se aparece, les hace caer en cuenta de que no, la obra no ha terminado. Ahora ellos son los continuadores de esa obra. Ahora les toca a ellos extender esa obra. Y por eso ya les ha dicho, no están solos, sino que les enviaré al Espíritu Santo. No solo se los anuncia, sino que lo derrama sobre ellos. ¿Para qué? Para que se den cuenta y para que comprendan que pues la obra no está concluida. Ellos son continuadores ahora de esa obra de la salvación. Y luego el Espíritu Santo es maestro que enseña, es el maestro que indica el camino, es el maestro que dice lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer. Es compañero de camino, que así como acompañó desde el principio a los apóstoles, así también sigue acompañando a los creyentes de hoy. Así como acompañó a los discípulos en la misión que se les había encomendado, así sigue acompañando a los discípulos de Jesús
en el hoy de la historia, en la misión que también a cada uno se nos encomienda. Y como dijo la conferencia del Episcopado de América Latina en el 2007 en Aparecida, Brasil, todos somos discípulos y misioneros. Todos somos discípulos y misioneros. ¿Por qué? Porque hemos recibido todos el mismo Espíritu. Porque sobre nosotros ya ha sido derramado en plenitud el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es memoria, nos recuerda qué es lo que debemos vivir, cómo debemos vivirlo. Refresca el mensaje evangélico, refresca el actuar de Dios, refresca la intervención de Dios en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es nuestro defensor, nos inspira, nos ilumina, nos ayuda a ser testigos, a dar testimonio de nuestra fe, como lo que va a decir el apóstol San Pedro. Hay que dar razón de lo que creemos. Por eso la fe no solamente es algo que se celebra y ya. La fe no es el credo que nosotros profesamos los domingos. Ese es el símbolo de lo que creemos. Pero lo que creemos y lo que celebramos es lo que debemos vivir y lo que debemos comunicar. Aquello que hemos recibido como don es lo que estamos llamados a testimoniar. ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos ilumina? ¿Quién nos inspira? ¿Quién nos ayuda a ser testigos? El Espíritu Santo que ya hemos recibido. Y así como empujó a los discípulos a ser testigos, así también nos empuja a nosotros hoy. Así como motivó a Pablo a ser un fundador de comunidades, a ser un predicador del Evangelio, a ser un itinerante misionero, así también nos empuja a nosotros en el hoy de nuestra historia, en el siglo XXI, a ser testigos de aquello que ya hemos recibido. Y por último, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena. Jesús mismo en el Evangelio de San Juan va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pues el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a ese Jesús que se ha presentado como que ha venido que vino al mundo como vida, a ese Jesús que es la verdad plena, a ese Jesús que es el camino por el que debemos seguir. Es el Espíritu que nos lleva, que nos inspira y nos acompaña. Por eso también debemos tener la certeza de que nuestra tarea evangelizadora, nuestro apostolado, nuestra colaboración en la actividad misionera de la Iglesia no es propia. Es lo que Dios ha confiado y que sigue confiando a nosotros, pero no solos, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Todo lo que hace la Iglesia es obra del Espíritu Santo, porque la Iglesia comunica y la Iglesia da lo que ha recibido. Entonces, que esto que hemos compartido hoy nos sirva para prepararnos así a la fiesta de Pentecostés, que no solamente se quede como en una fiesta bonita, una vigilia bonita, una misa bonita, con cantos alegres, levantando las manos, aplaudiendo, no, que no solamente sea eso, sino que en verdad el Espíritu Santo que hemos recibido ya y que está presente en nosotros, pues actúe constantemente en nosotros, se manifieste en nosotros y que nosotros también podamos proyectarnos como esos templos, como decía el apóstol Pablo, como esos templos en los cuales mora, en los cuales vive, en los cuales actúa constantemente el Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu. Y ser conscientes también de que así como los apóstoles son enviados, son empujados bajo la dirección dinámica del Espíritu, también nosotros somos llamados, somos empujados a ser continuadores de esa obra salvífica, de esa salvación, de ese plan salvífico de Dios en favor de la humanidad. En el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo
Nos hemos convertido en templo suyo. Hemos sido marcados con su sello. Somos consagrados. Somos propiedad de Dios. Lo hemos recibido este don a plenitud en la confirmación. Está presente en nosotros y nos invita a ser testigos de Cristo en el mundo. No podemos ser testigos de lo que no conocemos. Por eso decía, el Espíritu Santo es quien nos lleva a conocer a este Cristo del cual nosotros estamos llamados a dar testimonio, del cual estamos llamados a testificar en medio del mundo. Primero hay que conocerlo y es el Espíritu que nos inspira, que nos conduce a conocerlo. El Espíritu Santo nos anima a ser discípulos y misioneros, porque ha derramado sobre nosotros sus dones. Y como ya decíamos que la iglesia es comunidad llamada a vivir la fraternidad, a ser signo del amor de Dios en medio del mundo, el Espíritu Santo entonces entre los cristianos es principio de unidad y de comunión. Es Él quien nos congrega, es Él quien nos hace hermanos. Así como nos congrega y nos hace hermanos, así nos envía a ser presencia de Dios, presencia de Cristo en medio del mundo. Y me gustaría como dejar estas dos preguntas, digamos, como para la reflexión, no tanto para que las compartamos aquí, sino más bien como para la reflexión personal que podamos hacer a lo largo de estos días, quizá también el domingo que estemos celebrando esta gran fiesta de Pentecostés. ¿Cómo ves que se manifiesta la acción del Espíritu Santo en tu parroquia, ahí donde tú estás sirviendo, en tu familia, en tu barrio? Entre la pastoral, el movimiento o el grupo en el que tú colaboras en tu parroquia? ¿Cómo ves que se manifiesta la acción del Espíritu Santo en tu parroquia? Y luego, si yo soy templo, si yo soy casa, si en mí habita el Espíritu Santo, ¿de qué forma hago evidente que yo soy templo del Espíritu Santo y que es Él quien actúa en mí cada día? ¿De qué forma manifiesto de que el Espíritu Santo en realidad lo he recibido como don y de que sí es quien actúa en mí, de que yo soy su morada, de que es presencia activa en mí? Muchas gracias. Es como lo que tenía para compartirles hoy, hablando del Espíritu Santo, la presencia actuante, dinámica y vivificadora, alentadora del Espíritu Santo en el ser y en el quehacer de la iglesia, en lo que la iglesia es como cuerpo, como pueblo, pero también en lo que la iglesia hace. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Cristian, por, por ese compartir tan enriquecedor. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Si alguien tiene alguna experiencia que compartir o alguna duda que haya surgido para que el hermano Cristian nos ayude clarificando o ampliando más para poder tener una mejor comprensión. Entonces levantamos la manita si alguien quiere participar. Bueno, hermano Cristian, creo que los ha dejado sin palabras. No, Elizabeth tiene la manita levantada. Por favor, Elizabeth. Y abres tu micrófono porque no te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Que la paz y la gracia del Señor esté en todos sus corazones. Muchas gracias al hermano Cristian. Muy, muy de verdad. Muy hermosa la presentación. Lo pone a uno a pensar. Y sí, decía que cómo lo vamos a celebrar aquí en la parroquia.
Bueno, yo estoy ahora pidiendo discernimiento porque sí, tengo dos compromisos con el cenáculo nuestro, ¿verdad? Donde estoy consagrada al ACM y también ahí, bueno, ya aquí está listo a nivel parroquial las actividades, pero sí, se van a desarrollar muy lindas porque el padre es muy misionero, un padre claretiano, y cómo él ha trabajado a tiempo y a tiempo, se ha ido a todos los barrios, a todas las comunidades a hacer casas misión. Y entonces va a ser una gran caminata. Y bueno, él se vive muy enfermo. Y yo, pero ¿de dónde saca la energía? Obviamente el Espíritu Santo para hacer tanto, porque además de que cubre todas las misas que tiene durante el día, está eso, que en la casa misión, que después de que termina todo un día, se va a hacer Eucaristías en las casas misión, y ahora para el 19 tiene preparada esa gran caminata. Y entonces, yo de verdad, como el Espíritu Santificador, el Espíritu Santo, eh, mueve toda la iglesia. Y de verdad que en estos tiempos que está tan duro la evangelización, porque después de la pandemia mucha gente se alejó, como los personajes así, los padres misioneros, ayudan por la unción del Espíritu Santo a renovar esta fuerza de iglesia que tenemos, de fuerza de parroquias. Y la otra era una preguntita al hermano, porque sí, a veces uno le da como cierto temor evangelizar, digo yo, porque uno sabe que como bautizado está, está llamado a hacer eh, parte de la evangelización, esa es una misión, pero a veces no sé, a mí me da como temorcillo porque digo yo, ¿estaría haciendo lo correcto? O porque a veces o será el Espíritu Santo que de verdad me está ungiendo para que yo, o son cosas de uno. Entonces, ¿cómo puede uno quitarse esa idea? ¿Cómo saber si lo que uno está haciendo es en realidad lo que el Espíritu Santo desea? Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Bueno, primero tener presente de que, como ya decía durante la exposición, ¿no? Lo que la iglesia hace, el quehacer de la iglesia es obra del Espíritu Santo. Lo hace guiada y acompañada bajo la acción del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos y colaboramos en la misión de la iglesia, hacemos lo que la iglesia hace, pues entonces podemos estar seguros de que pues estamos haciéndolo bajo la acción del Espíritu Santo. Si la misión de la iglesia es evangelizar, nosotros evangelizamos con nuestras palabras y nuestras acciones. Si hacemos lo que la iglesia hace, si creemos lo que la iglesia cree, pues entonces podemos decir es la acción del Espíritu Santo, es bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace creíble también nuestra misión. Decía en una parte de la presentación, la predicación de los apóstoles, la palabra tenía eco, porque no era una palabra suya, era el mismo Espíritu Santo actuando, interviniendo. Llamaba la atención su estilo de vida, no porque haya sido propio suyo, sino porque estaba la acción del Espíritu Santo allí presente, era el Espíritu actuando y confirmando, obviamente, lógicamente, la misión de los apóstoles, la misión de la iglesia. Entonces, si en nuestro apostolado, en nuestra misión, si en lo que nos toca hacer como discípulos, como misioneros, como cristianos, hacemos lo que la iglesia hace, entonces tenemos la certeza de que sí, estamos guiados bajo la inspiración, bajo la acción del Espíritu Santo. No sé si con eso respondo algo la pregunta. Gracias, sí, hermano Cristian. Sí, claro que sí. Sí, porque uno a veces dice, ¿será soberbia de uno? Pero sí, uno sí ha sentido ese llamado de toda la vida, de que no venimos aquí a estar nada más a pasar por la tierra sin hacer nada. Eh, tenemos que, bueno, el padre ya lo decía, donde vayan ustedes,
Ahí, si van en un bus, háblenle al Señor, a la persona que está a la par, háblenle del Señor. Y eso es parte de lo que uno tiene que ir haciendo y quitándose ese susto, porque a veces la gente dice, sí, pues uno a veces sí piensa en lo que dirán, ¿verdad? ¿Quién le habrá mandado a esta a evangelizar o a llevar la palabra? Pero ese susto tiene que irse quitando, porque de verdad uno siente la necesidad y esa necesidad se la hace llegar el Espíritu Santo, y más en oración, porque cuando ya no tenemos fuerza, se la pedimos a Él nos da una fuerza increíble para trabajar y eh, para hacer algo de lo que tiene que hacer. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. En el chat escribe Franklin Cordero de Costa Rica. Un saludo a Cristian y una felicitación por su mensaje lleno de Espíritu Santo. Me gusta mucho de que debemos ocuparnos más de nuestro yo interior para confirmar al Espíritu Santo y no quedarnos en lo externo de la actividad. Rosa está levantando la mano. Adelante. Hermano Christian, muchas gracias por su presentación. Siempre que tenemos una presentación, nos levanta algo en el espíritu, especialmente en nuestra espiritualidad. Y estaba pensando de la primera pregunta de la iglesia, la parroquia mía. Estamos localizados en Nueva York, en una área que 85% asiático ahora. Antes era italiano e irlandesa, y eso ha cambiado. Tenemos 10 misas, 3 en chino, 3 en español, 3 en inglés y una en Tagalog, que es de los filipinos. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? Este año tuvimos 70 chinos que convirtieron a hacerse católicos, porque sabemos que la mayoría de los católicos de los asiáticos no tienen religión. Y en estos 2 años, cada año un año tuvimos más de 100 chinos que convirtieron a ser católicos, y este año 70 más. Y yo digo, esto tiene que ser el movimiento del Espíritu entre nuestra iglesia, que hay tanta conversión, y viene atrás de los niños de la iglesia, porque la iglesia católica de nosotros solamente es 85% chino y no son católicos. Y los padres de ellos es que están convirtiendo a hacerse católicos hoy en día. Pues uno mira a todo ese movimiento y uno piensa, ¿cómo esto está pasando en una área que todas las personas de la iglesia que son católicos y son hispanos no viven en la área? Vienen de otros sitios para llegar a la iglesia de nosotros. Y eso tiene que ser, y siguen viniendo, y eso tiene que ser el movimiento del Espíritu en nuestra parroquia. Gracias, Rosa, por compartir. A la orden. Shirley, por favor. Buenas noches, como siempre, súper agradecida por las enseñanzas, muy valiosa y que nos ayudan a crecer. Mi aporte es más, pues, una invitación y me encantaría que le hiciera el eco de cómo lograrlo. En esta preparación para el 2025, un año jubilar, donde
lo que el Papa nos está invitando es a vivir como peregrinos de esperanza por el camino de la paz, por el camino de la fe y de la caridad. ¿Cómo lograr que nuestra sociedad tan enferma por habernos dejado enfriar por la presencia de Dios, cómo lograr que todos alcancemos esa oración en la iglesia? Porque yo creo que hasta los que estamos un poquito inmersos y tratando de aportar un granito de arena en el servicio, pues a veces nos, nos enfriamos o nos desmotivamos, o entre esos términos, de ver algunas cositas que suceden, e incluso en algunos países donde la iglesia está tan confrontada y hay tanta división, tanta situación que en el fondo uno pues incluso no termina ni de entender. Pero ¿cómo podríamos hacer para que este año jubilar sea realmente un nuevo Pentecostés que nos haga revivir a una iglesia más santa y a una pesca milagrosa de almas, que nos salvemos? Esa era, y muchísimas gracias, bendiciones. Hermano Cristian, ¿usted quiere comentar algo para Shirley a lo que acaba de compartirnos? Bueno, primero decir que, claro, de que esto depende pues de la apertura, depende de la disponibilidad, depende de qué tanto nosotros acogemos prácticamente podríamos decir, la propuesta salvadora de Dios primero en nuestra vida para luego hacerla efectiva en el mundo, ¿no? Y quizás también nosotros como iglesia, ella decía, un nuevo Pentecostés que reavive, que nos reanime de nuevo. Es también cómo estar abiertos a la novedad de Dios. Dios constantemente está actuando en la vida del ser humano. Dios constantemente está haciéndose presente en nosotros, pero qué tan conscientes somos nosotros de esa acción de Dios en nosotros. Dios nos ha regalado el Espíritu que, como decía, es presencia activa en nosotros, pero de qué manera nos abrimos a esa acción del Espíritu, de qué manera somos conscientes de que ya lo tenemos, de que ya vive en nosotros. Somos consagrados. Elizabeth decía que nos unge, ya nos ha ungido. Desde el bautismo hemos sido ungidos, hemos sido consagrados y de manera plena en el sacramento, en la confirmación, ya vive en nosotros. Entonces, ¿de qué manera esa acción de Dios se hace realidad en nosotros? En la medida en que nosotros nos vamos abriendo a ella, en la medida también en que vamos dejando a Dios ser Dios en nosotros, vamos dejando actuar a Dios en nosotros. Si el hombre se quita de en medio y pone en el centro a Dios, pues entonces la cosa sería distinta. Si nosotros también no apagáramos, como va a decir el apóstol Pablo, no apaguen el don del Espíritu que han recibido, si nosotros también cada día nos hiciéramos conscientes de ello, y fuéramos conscientes de que Dios constantemente está actuando en nosotros, pues entonces también esa acción de Dios tendría eco o debería tener eco en nuestra vida como lo ha tenido al principio y como lo sigue teniendo en el hoy de nuestra historia. Claro está, y ella decía algo, en nuestra sociedad tan plagiada de tanta cosa, tan llena, que nos hemos perdido, que se ha desvirtuado, que ha perdido el horizonte. Es que el hombre, cuando se desvía de Dios, se pierde. Jesús se presenta como el camino, como la verdad y la vida. Bueno, cuando el hombre se aparta de Dios, se pierde. Cuando el hombre se separa de Dios,
pierde el horizonte que se le ha indicado a seguir. Entonces, es como volver que abrirnos a la acción de Dios y dejar que esa acción siga produciendo fruto y siga siendo eficaz en nosotros. Muchas gracias. Gracias, Shirley, por tu pregunta. En el chat, Lupita Templos escribe, un gran aprendizaje. Actualmente no todos sabemos reconocer que el Espíritu Santo es una persona y no un símbolo. Todos pensamos en la paloma o las lenguas de fuego. En mi parroquia hay una fiesta dedicada al Espíritu Santo, pero tristemente sabemos quién es y hace falta profundizar en nuestro conocimiento acerca de esta persona. Presencia activa. Ojalá un día realmente mi comunidad viva diferente esta gran festividad. Saludos al hermano Cristian. Gracias, Lupita. Y Elizabeth, ¿levantaste la manita? Sí, Cristian lo dice muy bien. Nosotros fuimos ungidos en el bautismo y el Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre. Es más, eso lo dijo, ¿verdad? Que iba a estar siempre aquí, hasta el final de los tiempos. Y entonces, a veces las personas cuando se ven estos conflictos a nivel mundial, pues se llegan a desanimar. Pero es cuando más animados tenemos que estar, porque Cristo está vivo. Nosotros en una capillita aquí tenemos una lucecita, bueno, una cruz, que era de la iglesia anterior, y dice Cristo vive. Y así es, Cristo vive, Cristo no está muerto. Podemos ver que todas las cosas que se están dando, que ya Jesús había dicho que iban a pasar, pero saber que siempre van a haber personas que van a motivar para que estos frutos del Espíritu Santo se vean. Me decía una persona, porque hice una cuestión y me decía, estás lanzando las redes. Y dije yo, mira, pero dijo las redes con una palabra que ahorita no me acuerdo y me motivó. Y digo yo, qué bonito. Y, y prueba de esto, que se están dando los frutos, es lo que decía la otra hermana, ahí en Estados Unidos, cómo hay tantas personas orientales convirtiéndose. Es cuestión de que cada uno de nosotros, en lugar de desanimarnos y también de ver ¿cómo se llama? Que la iglesia, no, ciertos personas, ya sean sacerdotes o laicos en la iglesia, no están dando testimonio, a pesar de eso, decir nosotros, no, yo voy a actuar, yo no me voy a sentar ahí a estar esperando que sean otros los que hagan el cambio. Tenemos que empezar, lo decía mucho el padre Dios, cada uno tenemos que empezar a trabajar. Y una de las cosas que a mí me ha motivado más en estos últimos tiempos es leer la literatura del padre Agustín, porque bueno, lo he sentido como tenerlo aquí a la par, al padre Agustín, porque es lo que él dice, tan actual, y sus consejos y su carisma, que de verdad lo llena a uno montones. Y siempre es vivir con esperanza, no podemos desanimarnos. Aunque las cosas se vean negras, nosotros las vamos a ver blancas. Y aunque se vean más negras, más blancas, como las ve el Papa. Por eso es que el Papa está invitándonos a este gran jubileo de la esperanza, porque nosotros no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir adelante, luchar cada día para que las personas eh, tengan conocimiento del reino, de que Cristo vive y que nos puede hacer cambiar y nos puede dar ese gozo que solo el Espíritu Santo puede hacer, y se están dando los frutos. Tal vez no los vemos porque los periódicos y las TV solo siempre programan lo negativo,
pero sí hay mucho cambio. Y ese cambio por ejemplo, ese sacerdote que nos llegó a nosotros aquí, porque él es solito en la parroquia, y yo digo, pero ¿de dónde toma tanta energía? Todas las procesiones de Semana Santa, y es que él tiene la política lo que dijo el Papa Francisco, salgan a las calles, a la periferia, y él todo procesión, todo ir a las casas misión, cualquier casa era una casa misión, donde lo reciban, él va y lleva el evangelio, y lleva el evangelio. Entonces ahora ya hizo en toda la comunidad 13 casas misión, 13. Y el domingo él viene con esas 13 casas misión a recorrer las calles, porque sí, él quiere que la gente vea que la iglesia está viva. Ese es en sí, ¿qué le puedo decir? La meta que él ha tenido. La iglesia está viva, que nos vean, que nos oigan. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que apoyar a los sacerdotes para que se pueda llevar este mensaje evangélico a todos los lugares y tener más esperanza, pedirle más al Señor por Cristo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Rosa escribe en el chat, a veces pensamos que el acto tiene que ser grande, a conocer una persona triste que necesita una sonrisa de otro o un apoyo, es lo que el Señor nos está pidiendo. Todos los días nos llama a servirle. Tenemos que estar conscientes siempre al llamado del Señor, abierto especialmente en esos momentos más difíciles en la providencia de nuestras vidas. Gracias, Rosa, por el recordatorio. No sé si alguien más tiene alguna otra aportación o alguna pregunta. Hermano Cristian, ¿usted quiere comentar algo para ya cerrar? Pues nada más agradecer por la oportunidad. Para mí encantado de compartir con ustedes esta noche. Y bueno, esperando, como diría el apóstol Pablo, pues que la enseñanza, que el conocimiento, que a la fe, y de manera que la gracia de Dios no sea infecunda en nosotros, que no caiga en saco roto, sino que sea eficaz, que dé mucho fruto, el fruto que Dios espera de nosotros. No podemos quedarnos, yo siempre suelo decir, ¿no? Y lo escuchamos en la primera lectura del domingo pasado, no podemos quedarnos como los galileos simplemente mirando al cielo, cuando aquí hay mucho por hacer. Entonces, Dios sigue dándonos la gracia, sigue dándonos su auxilio, y pues ahora nos toca a nosotros a ser también colaboradores de esa gracia de Dios. Y como decíamos, somos iglesia llamados a ser instrumento de salvación en medio del mundo. Entonces, agradecido por la oportunidad y pues a celebrar Pentecostés con una nueva intención, con una nueva idea. No solamente que se queden del acontecimiento y qué bonita la vigilia, qué bonito todo, y ya como una llamarada de papel que se siente y se apaga de una, no, sino recordar siempre que es esa presencia activa en nosotros. Gracias, Dios les bendiga.